Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, utiliza el método de nodos para determinar la fuerza presente en cada elemento de la armadura mostrada. Establezca si los elementos están en tensión o compresión. En este caso tenemos una armadura que es bastante sencilla, solo está conformada por tres elementos. Tenemos el elemento AB, el elemento BC y el elemento AC. Únicamente tenemos tres elementos y únicamente tenemos tres nodos. Únicamente tenemos el nodo A, el nodo B y el nodo C. Para comenzar a analizar este ejercicio podemos hacerlo únicamente usando el método de nodos. Cuando los ejercicios se vuelven un poco más complejos, vamos a tener que hacer primero la parte de las reacciones, determinar cuáles son las reacciones que están tanto en B como en C, pero en este tipo de ejercicios que son introductorios a este tema, se puede hacer únicamente utilizando el método de nodos. Entonces eso es lo que voy a hacer porque es en lo que me quiero centrar en esta ocasión. En este caso tenemos tres nodos y de estos tres nodos, para saber por cuál podemos comenzar, tenemos que comenzar a analizarlos. Si nosotros observamos, por ejemplo, el nodo C, en el nodo C nosotros tendríamos cuatro incógnitas. ¿Cuáles son estas cuatro incógnitas? Tendríamos la reacción CY, tendríamos la reacción CX, tenemos dos incógnitas que son reacciones y además de esto tenemos la incógnita de la fuerza en este elemento y la incógnita de la fuerza en este otro elemento. Es por eso que tenemos cuatro incógnitas, dos reacciones y dos barras o dos fuerzas internas que no sabemos cuánto valen. No lo podemos resolver porque acuérdense que en cada nodo máximo vamos a poder resolver dos incógnitas porque únicamente tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos ahora con otro ejemplo, el nodo B. En el nodo B tenemos tres incógnitas. Tenemos la reacción, que sería B. Tenemos la fuerza AB y tenemos la fuerza BC. Entonces en el nodo B tenemos tres incógnitas. Y vamos ahora con el nodo A. En el nodo A tenemos dos incógnitas. Tenemos la fuerza AB y la fuerza AC. Si bien en el nodo A tenemos tres fuerzas, tenemos también la fuerza de 1.92, pero esta ya la conocemos. Entonces tenemos tres fuerzas, pero una de estas tres fuerzas ya la conocemos. Entonces en realidad únicamente tenemos dos incógnitas. Entonces lo primero que tendríamos que hacer en este ejercicio sería comenzar por el nodo A. Una solución alternativa es que primero determinemos las reacciones por equilibrio de cuerpo rígido. Y al hacer eso, si nosotros determinamos primero las reacciones con equilibrio de cuerpo rígido, entonces ya no tendremos estas incógnitas ni esta. En ese momento, entonces tendremos los tres nodos con dos incógnitas y podremos continuar por cualquiera de estos nodos. Pero primero tendríamos que determinar los valores de las reacciones. En este caso yo voy a empezar únicamente por el nodo. En este caso voy a empezar por el nodo A, que es el único que se puede hacer en este momento en particular. Para resolver el nodo A, lo que yo voy a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre de este nodo. En este caso tenemos que el nodo A tiene tres fuerzas. Tiene una fuerza que ya conocemos, que es una fuerza externa de 1.92, que la voy a poner en rojo, y tenemos dos fuerzas internas. Con respecto a las fuerzas internas, nosotros podemos hacer un análisis para ver cómo es que van estas fuerzas internas, pero no es necesario hacerlo. Recordemos que nosotros podemos simplemente suponer las fuerzas en un sentido, ya sea en el sentido de la compresión o en el sentido de la tensión. Para recordar un poco esto, voy a poner lo siguiente. Nosotros tendremos que en cada nodo, si nosotros suponemos las fuerzas hacia afuera del nodo, es decir, saliendo del punto hacia afuera, esto se considera como tensión. Es decir, yo estaría suponiendo que las barras que están en el nodo estarían trabajando todas a tensión. Y por otro lado, si yo las supongo hacia el nodo, es decir, de esta manera, en este caso yo estoy considerando que están trabajando las barras a compresión. Es recomendable elegir únicamente uno de los dos, es decir, tú poner todos tus nodos en tensión o todos tus nodos a compresión, sobre todo al inicio, sobre todo cuando estamos comenzando en estos temas, conviene elegir ya sea tensión o compresión. Yo voy a hacer todos los ejercicios utilizándolos a tensión.
¿Por qué nos sirve esto? Esto lo que hace es facilitarnos la interpretación de nuestros resultados. Como yo todas mis fuerzas las voy a suponer a tensión, entonces las que me salgan positivas van a ser a tensión y las que me salgan negativas van a ser a compresión. Dicho esto, vamos a continuar con el ejercicio. En este caso, en el nodo A, tendremos la fuerza AB, que le estoy suponiendo a tensión, y tenemos la fuerza AC, que también la estoy suponiendo a tensión. Para este nodo, para el nodo A, nosotros podemos empezar por sumatoria de fuerza en X o por sumatoria de fuerza en Y. Independientemente de la que empecemos, vamos a tener dos incógnitas. ¿Cómo sé eso? Porque tanto AC como AB, las dos fuerzas tienen componente tanto en X como en Y. Entonces tenemos dos fuerzas que no sabemos cuánto valen y ambas tienen componente en X y en Y. Es por eso que vamos a tener incógnitas en ambas. Entonces da lo mismo por cuál empecemos. Voy a comenzar por sumatoria de fuerza en X. En sumatoria de fuerza en X tenemos que sumar las componentes en X de cada una de nuestras fuerzas. En el caso de la fuerza de 1.92, esta no tiene componente en X porque va totalmente vertical, pero nuestras dos fuerzas que no conocemos cuánto valen tienen componente en X. Para la componente en X de la fuerza AB vamos a utilizar este triángulo que está aquí, que lo estoy dibujando en verde. Para la componente en X usaremos el triángulo que tiene de base 3, tiene de altura 4 y esto nos dará una hipotenusa de 5. Ya que tenemos los datos, entonces nuestra componente en X será muy sencillo, va a ser 3/5 de AB. Esto que tenemos aquí es la componente en X de nuestra fuerza AB. Además de esto vamos a necesitar la componente en X ahora de nuestra fuerza AC. Para esto voy a usar este triángulo que está en rojo, que tenemos aquí, comparte la altura con el triángulo verde y la base es un poco diferente. Es un triángulo de altura 4 y tiene una base de 7.5 porque son 3 más 4.5, eso nos daría una base de 7.5. Lo que nos quedaría una hipotenusa de 8.5 metros. Entonces, nuestra componente horizontal de nuestra fuerza AC, la componente horizontal de la fuerza AC, nos quedaría como 7.5. Este también es positivo porque va hacia la derecha. Es 7.5 entre 8.5 que multiplica a AC. Estas ya son todas las fuerzas que tenemos en X y vamos a igualarlo a 0. Esta sería la sumatoria de fuerza en X. Lo que podemos hacer aquí es simplificarlo y de una vez ir despejando. Tendríamos que 3 entre 5 nos da 0.6 AB más 7.5 entre 8.5 nos da 0.882. De aquí podemos despejar cualquiera de estas. Yo voy a despejar AC nada más por tener alguna. Y entonces tendríamos que AC va a ser igual a menos 0.6 AB entre 0.882. Entonces esto nos quedaría que es menos 0.68 veces AB. Ya que tenemos esto, vamos a continuar con lo que sería nuestra sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y también tiene que ser igual a 0. Aquí tenemos tres fuerzas, aparece la fuerza de 1.92 y las componentes de nuestras dos fuerzas. Entonces tenemos para la componente de AB, usaremos el triángulo verde que ya teníamos desde hace rato, que tenía de base 3, de altura 4 y la hipotenusa es 5. Es este triángulo que tenemos aquí. Este es el triángulo que vamos a usar para AB. La componente vertical sería menos, porque va hacia abajo, 4/5, 4 que es este lado del triángulo entre la hipotenusa, que multiplica a AB, que es la magnitud de la fuerza. Además de esto tenemos la componente vertical de AC. Para la componente vertical de AC vamos a usar el triángulo rojo. El triángulo rojo tiene nuevamente una altura de 4 y tiene una hipotenusa de 8.5. Entonces tenemos que es menos, también porque va hacia abajo, 4 entre 8.5 y esto multiplica la magnitud que es AC. Además de esto tenemos nuestra fuerza que ya conocíamos, que es de menos, porque va hacia abajo, 1.92 kilonewtons. Esto tiene que ser igual a 0.
Ya que tenemos esto, entonces nosotros podemos sustituir nuestro valor que ya teníamos. Nosotros ya habíamos despejado y sabíamos que AC vale menos 0.68 veces AB. Entonces, ¿dónde lo podemos sustituir? Lo podemos sustituir aquí. Y con eso ya nos quedará una sola ecuación con una sola incógnita. Voy a simplificar y tenemos que es menos 0.8 veces AB, que es esto que teníamos que aquí, nada más que simplificado, menos 4 entre 8.5, que esto nos daría 0.47, que multiplica a AC. Pero en lugar de poner el valor de AC, yo voy a poner menos 0.68 AB. Menos 1.92, esto es igual a 0. Entonces aquí voy a simplificar, tendríamos que este es menos 0.8 veces AB. Y aquí tendríamos menos 0.47 por menos 0.68, que eso nos da 0.32. Esto es positivo porque menos por menos nos da más, 0.32 veces AB menos 1.92 es igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra única ecuación con una sola incógnita, simplemente vamos a despejar y nosotros tendríamos entonces que es 0.8 más 0.32, esto nos da menos 0.48 veces AB, va a ser igual a 1.92. Y entonces tendríamos que AB va a ser igual a 1.92 entre 0.48. Y esto nos quedaría negativo de menos 4 kilonewtons. En este caso ya tenemos nuestra primera fuerza, que es la fuerza interna en la barra AB, y que sería de menos 4 kilonewtons. Recordemos que este menos 4, ¿qué quiere decir? El menos 4 lo que quiere decir es que no va como yo la puse, es decir, no va como la tenemos aquí, sino que va hacia el sentido contrario, es decir, yo supuse a tensión y esta va a ir a compresión porque me salió negativo. Y de hecho es bastante claro desde que vemos el diagrama aquí, porque no tendría sentido que las tres fuerzas fueran hacia abajo. Esta ecuación que tenemos aquí no tiene mucho sentido que las tres fuerzas vayan hacia abajo, tiene que haber una que vaya hacia arriba al menos para que todo se equilibre. Entonces nosotros ya sabemos que AB va en sentido contrario a como lo supuse. De cualquier forma no hay ningún problema y no tengo que cambiar el diagrama, ya lo debo dejar como lo tenía, simplemente considerarlo para mi interpretación. Vamos ahora con la fuerza AC. Lo único que tengo que hacer es este 4 kilonewtons negativo, lo voy a introducir aquí en donde tenemos menos 0.68 AB. Como AB vale menos 4, entonces multiplicaremos menos 4 por menos 0.68 y así obtendremos nuestra fuerza AC. Y entonces AC nos saldrá en este caso positivo y será de 2.72 kilonewtons. AC salió positivo, eso quiere decir que AC sí va como yo lo supuse, es decir, sí está a tensión. Ya que tenemos estos dos, vamos a ver ahora qué seguiría. Regresemos aquí con la armadura completa. Nosotros, ¿qué estamos teniendo en este momento? En este momento nosotros ya conocemos el valor de la fuerza presente aquí, el valor de la fuerza presente aquí, y el único que nos falta es el valor de la fuerza presente en esta barra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver con cuál nodo podemos encontrar esa barra. Este nodo, el nodo A, ya lo resolvimos todo, por lo tanto ya tenemos 0 incógnitas en ese nodo. Y ahora en este momento, ¿qué pasa? En B, nosotros seguimos teniendo la reacción como incógnita y tenemos la incógnita de esta barra, entonces tenemos dos incógnitas. Y por otro lado, en C tenemos dos incógnitas de reacción, que es la incógnita CY y la incógnita CX. Y además de esto tenemos la incógnita de esta barra, entonces tenemos tres incógnitas. Por lo tanto, necesitaremos resolver el nodo B, porque el nodo B es el nodo que tiene únicamente dos incógnitas y recordemos que solo estamos limitados a suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces vamos a resolver el nodo B. En el nodo B tenemos lo siguiente. En el nodo B tenemos la reacción, que sería BY, que no la conocemos. La voy a colocar simplemente como B.
Además de esto tenemos la fuerza AB, que nosotros ya sabemos cuánto vale. Y también tenemos la fuerza BC. Recordemos que yo estoy suponiendo siempre nuestras fuerzas internas a tensión. Todas las fuerzas internas las estoy suponiendo siempre a tensión y es poniéndolas del punto hacia afuera. Entonces ya tenemos el valor de AB y para descubrir BC, ¿qué hay que hacer? Aquí sí tenemos una opción para hacerlo de la manera más fácil y una opción para hacerlo de la manera un poco más larga. Nosotros tenemos suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y. Hay que observar lo siguiente. En la sumatoria de fuerza en X aparece esta fuerza y esta fuerza. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerza en X, nosotros podríamos encontrar la fuerza que nos interesa. En este caso en particular no nos interesan las reacciones, únicamente nos interesan las fuerzas internas. Entonces, para descubrir BC, con hacer suma de fuerzas en X es suficiente. ¿Podemos hacer suma de fuerza en Y? Sí podemos hacerlo, pero ¿qué pasaría? Si hacemos suma de fuerza en Y, solo aparece B y AB. Entonces lo que haríamos al hacer suma de fuerza en Y es encontrar B, que puede servirnos en alguna circunstancia, pero en este caso en particular no lo necesitamos. Entonces vamos a concentrarnos en suma de fuerzas en X. Tenemos que la sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a 0. En la sumatoria de fuerza en X tenemos lo siguiente. Tenemos la componente en X de la barra AB y la componente en X, que en este caso es toda, de BC. Entonces para la componente en X de la barra AB, recordemos que tenemos este triángulo que está aquí, que tiene de base 3, de altura 4 y tiene de hipotenusa 5. Ese triángulo ya lo habíamos usado y tendremos que la componente en X va a ser negativa porque va hacia la izquierda y será de menos 3 entre 5 que multiplica a AB. Además de esto tenemos la fuerza BC. En este caso, como la fuerza BC va toda completa en dirección de X, no hay necesidad de sacarle componentes, simplemente lo sumamos como más BC y esto es igual a 0. Entonces de aquí pues nada más podemos sustituir el valor de AB, que si no te acuerdas cuánto era, aquí lo tenemos. AB vale 4 kilonewtons, entonces lo podemos sustituir. Tendremos que sería menos 3 quintos de AB, pero AB vale menos 4 kilonewtons más BC es igual a 0. Entonces con esto nosotros ya podríamos encontrar el valor de BC, que BC nos daría de 2.4 kilonewtons. Ya nada más lo que faltaría sería expresar nuestros resultados. Entonces ya nada más para expresar los resultados lo que tengo que hacer es anotar las fuerzas ya sin signo, ya todas van a ser positivas, y expresar cuáles están a tensión y cuáles están a compresión. Como yo todas las supuse a tensión, es muy sencillo, las que me salen positivas están a tensión y las que me salen negativas están a compresión. Entonces en este caso nosotros tenemos tres barras. Tenemos que la barra AB, que fue la primera que obtuvimos, está sujeta a una fuerza de 4 kilonewtons. Nos salió menos 4, pero ya lo ponemos nada más como 4, a compresión. Por eso le pongo que esta va a estar a compresión. Es por eso que coloco la letra C, porque está en compresión. Vamos ahora con la barra AC. La barra AC fue la segunda que obtuvimos y esa nos salió 2.72 kilonewtons. Y en este caso son 2.72 kilonewtons a tensión. ¿Por qué sé que es a tensión? Porque salió positivo. Entonces esta es a tensión. Y por último, nuestra barra BC nos salió de 2.4 kilonewtons a compresión. Entonces ya tenemos aquí los resultados, en donde tenemos dos barras, que sería la barra AB y la barra BC, que están a compresión. Y por otro lado tendremos que nuestra barra AC estará a tensión. Ya los resultados se expresan todos como positivos y nada más se indica con una C o con la palabra compresión los que están a compresión y con una T los que están a tensión. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.